rectificador monofásico de media onda. Entonces, como observamos el diagrama, tendremos aquí nuestra fuente, un SCR, nuestra carga. Entonces procedemos inicialmente a elaborar las conexiones del transformador. Si vemos, es el transformador monofásico y vamos a emplear las bobinas del secundario de ese transformador monofásico en paralelo. Entonces procedemos a hacer esas conexiones. Inicialmente tenemos las dos bobinas del secundario y las conectamos en paralelo, A2 con A4. A continuación, A1 con A3, por lo que tendríamos en estas terminales, en A2, la marca del transformador, la cual va a ser conectada a S1. A continuación, conectamos A3 hacia S0. Entonces, deberíamos inicialmente habilitar el transformador monofásico luego de haber hecho las conexiones. Entonces podríamos encender el transformador monofásico y a continuación nos dirigimos al panel superior. Tenemos en S1 y S0 nuestra fuente, luego de habilitar el breaker. Todavía no. Entonces, procedemos a realizar la conexión. Entonces, observamos que desde B1, que es esta terminal, debería conectar a A10. Es decir, al ánodo del tiristor 1. Luego A4 hacia el punto M, el nodo M. A continuación tendríamos aquí las terminales de la carga, entre 1 y 6. La carga la conectaremos luego. Prosigamos con la conexión. Tendríamos el punto N, que debería ser conectado al terminal B0, al nodo B0. Y estaría realizada la conexión, lo que nos da a continuación. Conectemos el circuito de disparo. Dado que voy a utilizar el tiristor 1, voy a emplear la compuerta 1 del tiristor 1, conectada hacia qué pulso, hacia el pulso 1, como podemos observar en el manual. Realizado esto, debemos conectar la referencia hacia el circuito de disparo que tenemos aquí. Entonces ahí podrá obedecer el potenciómetro en el que variamos el ángulo de disparo al disparo de los SCRs. A continuación conectamos la carga resistiva, la cual observamos aquí. Entonces empleamos una de las resistencias, las cuales cuyo límite máximo de corriente es de 5 amperios. Aquí observamos un fusible. Entonces siempre que realicemos conexiones debemos observar de no pasarnos de esta corriente. Continuando con la explicación, una de las terminales de la resistencia la conectamos a la terminal 6 y a continuación la otra terminal hacia la terminal 1. Procedemos a observar las señales en el osciloscopio Fluke. Conectamos la punta de voltaje en las terminales de la carga 1 y 6. Y también conectamos la punta de corriente en la carga. Es un amperímetro de gancho y como observamos aquí nos indica el sentido de la corriente. Como sabemos, la corriente va a salir de la terminal 1 hacia la carga
o puede regresar por la terminal 6. Entonces realizamos la conexión, como podemos observar está aislado, ¿ok? Y la ubicamos encima de la muesle, en un lugar alejado de la resistencia, ya que la misma genera calor. Ok. Como podemos observar, la punta de voltaje está conectada al canal A y el gancho de corriente a la terminal B del osciloscopio. Canal A y canal B. Entonces, está configurado ambos canales tanto para que mida voltaje DC en el canal A y en el canal B para observar corriente DC. Procedemos ahora, estamos configurando el canal A para poner voltaje, para que pueda leer voltaje DC, es decir, que la medida de lo que él está graficando sea un voltaje DC. Y en el canal B voy a configurarlo para que la medida de la señal de que está graficando sea amperaje DC. Luego nos pide la sensibilidad del amperímetro de corriente. Como podemos observar, lo hemos seteado en 10 milivoltios por amperio. Damos clic en Enter. Y estamos listos. Luego, dejamos el amperímetro, la cantidad de amperios por cuadro en aproximadamente 2 amperios. Y el voltaje el voltaje por cuadro en 100. Se lo realiza con este botón que observamos aquí, tanto para el canal A como para el canal B. Entonces procedemos a energizar el circuito. Primeramente debemos confirmar de que esté energizado el transformador monofásico, como podemos observar aquí, y a continuación procedemos a subir el breaker que nos indica la habilitación de las terminales S1 únicamente, ya que la S0, este switch en realidad no estaría presente. Entonces, continuando con la explicación, subimos el breaker de polarización, procedemos a observar con el multímetro flux si en realidad existe 270 voltios, que son los que obtuvimos del secundario del transformador monofásico luego de ponerlo en paralelo. Continuando con el encendido de la activación de breakers, procedemos a energizar el breaker de la carga. Como podemos observar las señales en el osciloscopio, tenemos en el canal A una señal de voltaje. La desplazamos hacia el lado inferior y la de corriente en el lado superior, un poquito más arriba. Entonces procedemos a variar el rango de corriente para ajustarla mejor dentro de la pantalla del osciloscopio. Ahora, la idea de nuestra práctica es poder variar el ángulo de disparo entre 0 y 135 grados. Para ello movemos el potenciómetro de referencia y observamos al mismo tiempo cómo inicialmente está cambiando. Entonces, disminuimos la cantidad de amperios por cuadro en el canal B y la desplazamos un poco más arriba. Estamos ajustando la cantidad de voltios por cuadro y de amperios por cuadro. Estamos a continuación variando el ángulo de disparo de los SCR. Como podemos observar, esto ocurre debido
aquí hay que ajustar el trigger. Elegimos en el canal A mediante este botón y lo movemos hasta de que la señal quede estabilizada. Ampliamos, disminuimos la cantidad de tiempo por división, la aumentamos, y podemos observar de que podemos efectivamente variar el ángulo de disparo. Podemos observar que la corriente DC no supera, lo cual es muy importante, el valor máximo que pueden circular por la resistencia, la resistencia que está en el banco. A continuación, podemos verificar de que dado que la carga es resistiva, la forma de corriente tiene la misma forma que el voltaje de la carga. A continuación podemos ver de que se puede variar entre 0 grados y aproximadamente 135 grados. Para desenergizar el circuito, procedemos primeramente a deshabilitar el breaker de la carga, a disminuir el ángulo de disparo hasta el mínimo y luego procedemos a deshabilitar el breaker de la carga. Luego el switch de las terminales S y por último el breaker del transformador monofásico. Bueno, en la parte anterior de la práctica se realizó la conexión del rectificador monofásico de media onda con carga resistiva. Entonces en esta parte se va a agregar una carga inductiva. Vamos a tener una carga inductiva, o sea, una resistencia en serie, una resistencia en serie con una inductancia. Ahora, ¿en qué valores se configuran la resistencia y la inductancia? Bueno, en la práctica se especifica que para esta parte la resistencia tiene que ser igual al producto entre omega y L, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para conseguir un ángulo de carga de 45 grados, ¿no? Entonces, esos valores se calculan colocando un valor de inductancia y encontrando su respectivo valor de resistencia, ¿no? Bueno, entonces, el paso que se va a elegir para la inductancia va a ser el segundo, que equivale casi a 480 milihenrios, ¿no? Entonces ahí tenemos la tabla que indica el valor de inductancia respecto al paso en el banco de inductancia. Esto lo pueden encontrar en todas las mesas. Entonces esta tabla se la encuentra en todas las mesas de laboratorio. Entonces con ese valor de inductancia, aplicando la ecuación de la que resistencia tiene que ser igual al producto entre omega y L, se encuentra el valor de la resistencia, que para este caso resulta ser aproximadamente 180 ohmios. Entonces, con esos valores configurados, se puede proceder a energizar el circuito, ¿no? El orden es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, hay que seguir los pasos para energizar el circuito. Se sube el breaker del transformador monofásico. Se energiza el switch de las terminales del transformador y se sube la protección de la carga. Entonces se observan las señales de voltaje y corriente en la carga. Entonces, ¿qué tenemos ahora, no? Se nota que en este tipo de carga la corriente
no tiene la misma forma que el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque la carga es inductiva. Entonces nosotros sabemos que en cargas inductivas el voltaje tiende a hacerse negativo y a apagarse en un ángulo que depende de los valores de resistencia e inductancia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos que el voltaje no se apaga, o sea, no se hace cero en el cruce por cero, sino que tarda un momento hasta que el tiristor se apague. ¿Cuándo se va a apagar el tiristor? En el momento en que la corriente llegue a un valor de cero, ¿no? Entonces, ¿por qué esta forma de onda en el voltaje cuando la corriente se hace cero? Bueno, esto tiene que ver con la corriente de sostenimiento del SCR. ¿Qué sucede? Que, como se sabe, para que el SCR esté conduciendo necesita una corriente mínima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que esa corriente cuando pasa de ese valor a cero, hay un cambio brusco de corriente. Entonces, ¿qué sucede en un inductor cuando hay un cambio brusco de corriente? Se genera un pico de voltaje, ¿no? Entonces, en este momento, en este punto, se genera ese pico de voltaje. Luego de esto, ¿por qué la oscilación? Bueno, esto tiene que ver con las capacitancias parásitas que existen en el semiconductor. Entonces, por eso se tiene esta forma de onda, de una onda sinusoidal amortiguada, hasta que se estabiliza. Se van estas señales y se procede a desiniciar el circuito. Como ya es repetitivo, se apaga el breaker de la carga, el breaker de terminales de los S y el breaker del transformador monofásico. Con lo cual terminamos